Buenos días con todos. Buenos días, estimados jóvenes. Por favor, me confirman si se me escucha bien. Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Buenos días, gracias. Gracias por confirmar. Voy a compartirles el material de esta semana. A ver, mientras va cargando el archivo, pues el curso que vamos a tener es lenguaje. Creo que ahí ya se puede ver, ¿no? ¿Sí? ¿Se visualiza? Ahí está. El curso es Lenguaje Jóvenes. Vamos a tener en este horario de 9:35 a 11:25. Este curso es teórico, práctico. Todo lo que les voy a explicar de la parte teórica tiene sus ejercicios de aplicación y también es la base para responder las preguntas de la práctica. Tienen 12 preguntas, de las cuales 4, lo más representativo, vamos a responder en clase y las restantes para que ustedes puedan practicar y a su vez las consultas que tengan la pueden realizar aquí en clase como también en consultas académicas. Tienen consultas académicas de lunes a viernes, ¿no? Y ustedes que son del turno mañana podrían acudir en el horario de la tarde, los lunes, los martes, los miércoles y los jueves, que son muy beneficiosos. Espero que lo aprovechen. Mi recomendación para que todo nos vaya muy bien es que por favor cada clase que ustedes van a tener de todos los cursos, hablo de mi curso en este caso, los días lunes, por favor, separen un tiempo en su horario para que repasen, ¿no? Clase que se dicta es clase que se debe repasar, practicar, que ustedes mismos puedan elaborar sus cuadros de resúmenes, lo cual va a ser beneficioso. De esa manera, ustedes cuando ya se acerque el examen van a poder tranquilamente leer, repasar sus resúmenes y no tener que de repente recurrir a las 2 horas de grabación y tener que revisar video por video, ¿no? Mi consejo es eso, clase dictada, entonces clase aprendida. También ten la plena confianza de preguntarme cualquier inquietud, cualquier duda que tengas acerca de lo que voy a exponerles en clase o alguna consulta adicional. Me gustaría que activen su micro porque es más fácil para mí, más rápido escucharlos que de repente mirar el chat. Claro que puedo mirar el chat también, pero para que sea una comunicación más rápida a través del micro, ¿no? Ustedes pueden activar el micro, el micrófono. ¿Qué más? Bueno, una breve presentación. Pues yo soy Elba Herrera. Yo he estudiado la carrera de lingüística en San Marcos. Mi segunda carrera es educación, también San Marcos, y también con una maestría en lingüística en San Marcos. Por lo que puedo decirles que eh, ingresar a San Marcos sí demanda bastante dedicación, disciplina, y eso debe ser un hábito, ¿no? Desde ya, por supuesto, ustedes han tomado la decisión y seguramente van a dar prioridad a sus clases. Sean bastante disciplinados, muy ordenados. Son muchos cursos que van a tener y sobre todo a tiempo, ¿no? A tiempo. Algunos tienen la costumbre de repasar cuando ya falta un par de días para el examen y eso no es bueno. Entonces, de mi experiencia, les comento que es importante organizar bien nuestro horario, tener hábitos saludables, también horas de descanso y, por supuesto, no todo va a ser exposición. Quiero que ustedes intervengan cualquier duda que uno tenga. A veces uno se inhibe por el que dirá la compañera o el tiempo nos queda muy corto, pero no, en mi caso tengan la plena confianza de consultarme y si no pueden, de repente ahora lo pueden en consulta académica, como les reitero. Bien, entonces voy a presentar ya las diapositivas relacionadas a la comunicación, que es uno de los temas más sencillos, uno de los temas más aplicativos también, pero sencillo, ¿no? No tiene complejidad, porque todos nosotros
recurrimos a este proceso. En este momento yo me estoy comunicando con ustedes. Ustedes están recibiendo una información a través de sus pantallas también. Entonces, este proceso de intercambio de información, de mensaje, no es ajeno a nosotros. Es un proceso de interacción. Yo les he preguntado al inicio, ¿no? Si se me escuchaba bien y ustedes respondieron, se dio una comunicación. Entonces, esta interacción involucra más participantes. Una sola persona se quedaría haciendo un monólogo y eso propiamente no es una comunicación en el sentido que estamos estudiando, ¿no? Que es interacción, intercambio. Entonces necesitamos que intervenga más elementos. Ahora, la comunicación no solamente es propio de los seres humanos, también otras especies se comunican. ¿Cuántos de ustedes por ahí tendrán mascotitas en casa? De repente perritos, gatitos, loritos. Hay distintos estilos de comunicación en otras especies como los animales y las plantas. Pero por supuesto que la mayor complejidad, la mayor diversidad de signos se emplea en la comunicación humana, ¿no? Que a veces recurrimos a la parte verbal, claro, empleamos una lengua para comunicarnos, pero muchas veces no necesitamos usar la lengua. A través de un gesto, a través de una mímica, a través de algún sonido, ¿no? Por ejemplo, yo programé el día de hoy que mi alarma esté pues a las 5 de la mañana, ¿no? Son mis horarios que ya están establecidos. A las 5, sí o sí, tenía que estar despierta. Entonces ahí, por ejemplo, programé mi alarma y ya había un sonido, ¿no? Ese sonido me transmitía una información, ya tenía que despertarme. Entonces, o de pronto, ya, también les comento con anticipación, porque a veces, sorpresa, yo tengo una bebé, entonces mi bebé cuando despierta, cuando se acerca a pedirme algo, pues a ver, ya está pronunciando palabras. O sea, bebé, bebé tampoco es, ¿no? Tiene 2 añitos. Entonces, para que ustedes no escuchen, yo a ella le hago un gesto, ¿no? De silencio, ¿no? Entonces, a través de algún gesto le transmito un mensaje y ella a veces me entiende y a veces se hace la desentendida. Pero entonces ustedes también me darán la razón que tenemos diferentes recursos a través de sonidos, a través de colores, ¿no? Las señales de tránsito, los colores del semáforo, o las tarjetas que emplea, por ejemplo, el árbitro, ¿no? En un partido de fútbol. El color, por ejemplo, el color rojo. El color rojo y el color amarillo tienen una connotación, tienen un significado. Hay un canal que vendría a ser la tarjeta, que es el soporte físico. Hay un emisor, el árbitro, hay un receptor, a ver qué jugador va de repente a ser llamado, ¿no? Va a recibir una llamada de atención o de repente va a ser expulsado. Hay un receptor, hay un referente, hay mensaje. Entonces lo que vemos es que efectivamente se presentan distintos elementos y hay distintos recursos, distintos signos que transmiten el mensaje. El árbitro solo con la tarjeta ya está brindando una información. Usted es expulsado o hay una llamada de detención, ¿no? Entonces se puede ver de tipo no verbal. Auditiva, el silbato, por ejemplo, del árbitro. Visual, los colores, ¿no? De la tarjeta. Ahora, táctil, cuando, por ejemplo, alguien nos saluda, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, por un cumpleaños, un abrazo o un apretón de manos, ¿no? Alguien nos presenta a otro colega, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Decimos en la parte oral, pero ese apretón de manos también dice mucho, ¿no? Entonces, también podemos calificar ese apretón de manos como táctil o en el sistema braille, ¿no?
que las personas invidentes a través del tacto pueden captar una información, a través de gestos también. Y la parte química de repente no es tan difundida, pero ahí implica la participación de las feromonas para que pueda darse esa comunicación sin hacer uso de la lengua. Es por ello que a esta comunicación no verbal también se le llama no lingüística. No lingüística. Bueno, vamos a ver más detalles de qué implica, qué otros ejemplos puede mencionarse para la oralidad, la escritura. Cuando es verbal, también se llama lingüística, podemos recurrir a la oralidad o a la escritura, ¿no? La que es oral también se le llama auditivo oral. ¿Ok? Oral, auditivo oral. Y la escrita también se le llama visuográfica. ¿No? La escrita o visuográfica. Entonces, en lo que es oral o auditivo oral, lo que tiene que ver es la intervención del aparato fonador, ¿no? El aparato fonador interviene, aquí se van a articular, se van a producir los sonidos, entonces vamos a tener, por ejemplo, en una conversación, una plática, producir consonantes, vocales, interviene la producción, esto es concreto, esto es perceptible, se emplean los fonos y que estos tienen como recurso, como canal, el aire, pues, ¿no? Las ondas sonoras. Entonces, este auditivo oral, una discusión, por ejemplo, una declamación de poema, una llamada telefónica, etcétera. Basta que se empleen los fonos, los sonidos concretos para decir que es oral. Pero cuando se emplean las letras para representar a los sonidos abstractos que son los fonemas, decimos que es una comunicación de tipo escrita. Es una comunicación visuográfica porque visuo tiene que ver con la visión. Se lee, ¿no? Se observa, se visualiza. Entonces, visuográfica sería el mejor término porque se emplean las letras, los grafemas para representar a los fonemas. Y esto es visible, ¿no es cierto? Entonces, una carta es mejor ejemplo. Un aviso en el periódico, un mensaje, a ver, de saludo por el Facebook o por el WhatsApp, ¿no? Un mensajito o de repente una receta médica o el descanso médico, etcétera, donde se emplea grafemas, letras para representar a los fonemas, eso ya es para considerar una comunicación de tipo escrita, ¿no? Visuográfica. Bien. La no verbal. La no verbal, jóvenes, donde no interviene la lengua, esa es no lingüística también, ¿no? Así se le llama, no lingüística. Puede ser captado por los oídos, ¿no? La audición se da aquí. Auditiva, diversos sonidos, por ejemplo, ahí el claxon de repente de un taxista o de repente el sonido de la sirena de una ambulancia o cuando hemos asistido a una conferencia y el expositor, ¿no? Termina su participación y todos aplaudimos, es un sonido que transmite un determinado mensaje, ¿verdad?
Visual, se elabora ese mensaje con el uso de imágenes, las señales de tránsito, ¿no? Que bien ilustra eso, o los colores del semáforo, o la tarjeta, el color de las tarjetas en un partido de fútbol, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué más? Aquí está bastante especificado. Táctil por medio del contacto físico, un beso, un abrazo, un apretón de manos, etcétera. Permítame solo un segundo, es una llamada de la PRE, por favor. Bien, jóvenes, disculpen un ratito la interrupción. Bueno, como estábamos visualizando este esquema, cuando es táctil, es la parte clave el contacto físico, ¿no? Beso, un abrazo, una palmadita en la espalda, un apretón de manos o el sistema braille, Gestual, por medio de movimientos del cuerpo, de las manos, del rostro. En el caso, por ejemplo, que estamos enojados, ¿no? Cuando fruncimos el ceño, es un mejor ejemplo, ¿no? Porque implica el movimiento de nuestro cuerpo. O de repente cuando uno dice un no o un sí, moviendo la cabeza, tiene que ver con movimiento del cuerpo y por lo tanto es gestual. Y la que es química, a través de segregación de sustancias químicas, como les mencionaba, las feromonas. Ustedes han podido seguramente escuchar, ¿no? Dice Juanito y Pepito, por poner nombres, ¿no? O Juanita y Pepito, vamos a ver géneros distintos. Oye, se llevan bien, tienen una química, hay algo, o dicen, desde que vi a tal joven o a tal señorita, algo me impactó, me impresionó, era como que había una atracción, suelen decir así, ¿no? Eh, Intuitivamente de repente están utilizando ya ese término de que es una cuestión de tipo hormonal, es una atracción de repente y podría tranquilamente considerarse como una comunicación de tipo química, ¿no? Química. Quizá no es muy difundido, pero como ven en esas conversaciones que les mencionaba, cuando decimos hay una atracción entre nosotros, hay una cierta química, bueno, algo tendrá que ver esto de las feromonas. Por otro lado, la comunicación que es no humana también tiene los recursos, o en este caso los signos de tipo acústico, a través de los aullidos, por ejemplo, o a través del canto, o cuando es visual, por ejemplo, la danza de las abejas se puede visualizar y ver qué tan lejos está la fuente de alimento o qué tan cercano, y entonces ahí pues se aprecia en la parte de la danza, que lo hace en forma circular o semicircular, que sería un ejemplo de una comunicación no humana de tipo visual. Y ese contacto físico a través de los picoteos, de los lamidos, también ese tipo táctil. Y otra vez,
la orina, las feromonas, la segregación de sustancias químicas también da cuenta de un tipo de comunicación en los animales. Pero lo que más es aplicativo, por llamarlo así, para un examen, una práctica, es la que corresponde a los seres humanos, ¿no? Aquí hay unos ejemplos bien sencillos. Van a ustedes ayudarme, por favor, para completar. A ver, esto que sea la A, la B, la C, la D, para que nosotros podamos señalar qué tipo de comunicación se presenta. A ver, ustedes me podrían ayudar, por favor, jóvenes, a ver cómo podríamos catalogar la comunicación con esta imagen. A ver, fíjense. La primera es táctil. La primera, a ver, fíjense, voy a llevarlo acá ya. ¿Y dónde lo voy a escribir? Es el detalle. A ver, es que acá con el PPT es un poco tedioso. A ver, mejor lo colocamos así para que ustedes puedan. Ya, así creo que vamos a verlo mejor. Ahí está. Siempre se mueve cuando tenemos imágenes. Ahí está acomodado. Listo. Ya, ahora sí. Escuché táctil. ¿Alguien tiene otra respuesta? A ver. No verbal visual. No verbal visual. Este es el quipu, ¿no es cierto? A través de los nudos, a través de los colores, había cierta información que se podía brindar. Por lo tanto, el predominio de color, la única manera de observar es, o mejor dicho, el único medio para poder captar esa información sería los colores, al menos a través de la visión. Entonces diremos que este es no verbal de tipo visual, ¿no? Así podría quedar. No verbal de tipo visual. Y esta imagen creo que ya lo comentamos por ahí, se repite, ¿no? Esto sí sería, a ver. No verbal de tipo No verbal táctil. No verbal táctil. Claro que sí, no verbal táctil. Ya está. Y acá dirán, uy, ¿ahora cómo lo entendemos? Bueno, ahí estamos visualizando una ambulancia. A ver, ahí el sonido, ¿no? Que es lo más representativo. Ese No verbal sonido auditiva. no verbal auditivo. auditivo. Acústica. Excelente. Acústica también se puede llamar, ¿no? Entonces vamos a poner por acá no verbal. Auditiva, acústica, porque ese sonido es lo que nosotros podemos entender. Tal es así que en una vía, por más que haya congestión vehicular y por ahí hay obstáculos, pero ese sonido de la sirena de ambulancia obliga que se abra espacio, ¿no? Entonces hay un mensaje. Y ya este último se aprecia claramente que es un diario, hay escritura, Verbal escrita. claro. Verbal disográfica. escrita. Claro. Esos dos términos está muy bien que lo manejen. Podemos decir verbal, escrita, que es válido, o verbal visuográfica. Verbal escrita, verbal visuo. Acá me pasé de una letra, ¿no? Verbal visuográfica. Ya está, muy bien. Entonces tenemos de esta manera la resolución del primer ejercicio. Bastante sencillo. A ver, ahora voy a recordar un poquito lo que ya han preguntado en los exámenes. Ustedes son del ciclo ordinario, si no me equivoco, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Son ordinario? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, Ya, profesora. listo, ya. Entonces, como sugerencia, siempre vayan revisando
los exámenes, ciclos anteriores, porque uno desea tener, no quiere decir que la misma pregunta va a venir, eso jamás, nunca se daría, pero al menos la temática, ¿no? ¿Cómo son las preguntas DECO? ¿Cómo son, si es que alguien se prepara por primera vez, ¿no? Eso a veces nos sorprende, dice, ¿cómo serán las preguntas? Y uno se estresa, se trauma, y no, es lo que estamos ahora desarrollando, todo ese transcurso de las 17 semanas de clase que vamos a tener, vamos a desarrollar el sílabo que tiene que ver con el temario de la Oficina Central de Admisión. Así que o por la pre o por el examen de admisión, nuestro ingreso está seguro, ¿no? Hay que verlo por ese lado. Entonces, ¿qué preguntaron en la pre? Dijeron en una oportunidad, las instrucciones en una cartilla de vacunación, ¿qué clase de comunicación constituyen? ¿Ustedes qué hubieran respondido en ese año? Verbal escrita. Oral escrita. Claro, verbal escrita, verbal visográfica. Y lo otro que preguntaron, pusieron la imagen del cigarro y una aspa, ¿no? Decía, ¿qué tipo de comunicación? De hecho, que no es escrita, ¿no? Solamente diría no verbal visual, porque es la imagen de un cigarro y su aspa. O sea, cosas así, elementales, sencillas, que no tienen que ser del otro mundo, sino algo cotidiano que empleamos en nuestra comunicación. Bien, muchachos, entonces hemos visto el primer ejercicio y todo bien, tranquilo. Ahora, les decía que la comunicación necesita que intervengan varios elementos. Y por supuesto, entre ellos tenemos el elemento que se llama el emisor o también el codificador, porque ese es el punto de partida, ¿no? El codificador, el que codifica, valga la redundancia. Eso significa el que elabora un mensaje. Elabora el mensaje y ese mensaje lo va a transmitir a través de las ondas sonoras, de repente, un canal, el soporte físico, en este caso que estén conversando, a ver, en un patio, ya, en el patio de la pre. Aquí está el profesor, acá está la secretaria. Vamos a poner en ese caso, para que el canal sea las ondas sonoras, ese soporte físico. Quien va a entender ese mensaje, quien va a decodificar ese mensaje va a ser el receptor. El emisor va a ser llamado también como el hablante. Entonces el receptor es el oyente. Pero si la comunicación fuese de tipo verbal escrita, el emisor tendría que llamarse escritor, ¿cierto? Escritor. Y el receptor tendría que ser lector. Así lo podemos llamar. Bien, lo importante es que el punto de partida de la comunicación es el emisor. Para que codifique, para que elabore un mensaje, debe utilizar signo lingüístico o puede ser no lingüístico. El signo lingüístico, si emplea la lengua castellana, ahí está el código, y le dice, hola Juanita, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste ayer? Una comunicación. Pero, ¿qué pasa si Juanita, ya, no habla castellano y Juanita habla quechua nada más, ¿no? Acá el caballero habla castellano y Juanita habla quechua. ¿Se podrán comunicar? No va a ser posible, seguro. No. Con gestos, con mímicas me dirán, pero eso tiene límites, ¿no? Hay una limitación. Entonces se necesita que el código sea común. Entre el emisor y receptor tiene que ser el mismo código. Por ejemplo, yo a ustedes con mucha emoción les podría en este momento transmitir un pequeño mensaje. Vamos a ver quiénes me entienden. Noqapa shutiqa Elvam, noqaqa Ankashpitamka, noqaqa Quechuatam yachatzi. Kanan hunaq kushishqa kayka, llapaykunawan yachakushun, imatapis munayanqaykita tapuyamanki. Shumaqlla yachakuqkuna. ¿Alguien entendió mi mensaje?
hay que estar alegres todos, ahora sí creo, si no me equivoco. Qué bien, ya hay algo, ¿no? Por ahí algunas frasecitas de repente. Primero hice mi presentación de mi nombre, ¿no? Dije, Nogapa Shutiga Elba, Ancash Pitamka, soy de Ancash. Les decía que el día de hoy estoy muy contenta porque les voy a enseñar, vamos a aprender juntos. Y terminé con un vocativo Shumaglia Yachakoskuna, o sea, queridos o, o un sentido de afectividad, ¿no? Estudiantes. Shumaglia Yachakoskuna es chicos, estudiantes lindos, preciosos, ¿no? Con cierta afectividad. Entonces, miren, solo unos cuantos de repente captaron palabras en quechua y otros dijeron por ahí con los emojis, ¿no? Unas caritas sorprendidas. Pero eso pasa cuando no tenemos el mismo código. Así que jóvenes, es importante que podamos todos manejar el mismo código. Repito, ese sistema de signos lingüísticos, ¿no? El mensaje es la información, ese es el contenido, pero el mensaje siempre es acerca de algo, ¿no? Acerca de algo o de alguien. Si decimos el Perú es un país plurilingüe, multilingüe, presenta diversidad de culturas, tanto andinas como amazónicas, etc. En ese pequeño mensaje hay un tema. ¿De quién voy a hablar? Mi referente es el Perú. Voy a decir algo del Perú. Entonces, el referente es la realidad aludida en el mensaje. Puedo hablar de algo o de alguien. Sigo, Ricardo es un joven estudioso, se levanta muy temprano para repasar sus asignaturas, por la tarde ayuda a sus padres, los fines de semana practica deportes. O sea, sigo hablando de Ricardo, que es mi referente, un ente de la realidad. Y toda comunicación se da en un determinado lugar, en un determinado momento. Entonces, el lugar, el espacio más el tiempo constituye lo que se denomina la circunstancia. ¿Ok? La circunstancia. Bien, muchachos. Entonces, todo esto es el circuito de la comunicación. Ahí están los elementos. ¿Y cuál es la importancia de tener este cuadro? Más adelante, ¿no? Unos instantes, vamos a asociar estos elementos con las funciones del lenguaje. Por eso es importante, con las funciones del lenguaje, ¿ok? A ver, muchachos. Bueno, acá viene un pequeño ejercicio. Siempre se expone y luego va a venir un pequeño ejercicio, ¿no? Se expone y un pequeño ejercicio para que ustedes también no se cansen de tanta exposición teórica. A ver, por favor, intenten. Ahí les concedo un par de segundos. La C. La C, a ver, veamos. Vamos a marcarlo para que no nos desviemos. A ver, ¿será cierto? La C. En la fiesta de graduación, ¿no? En la fiesta de graduación es un lugar, muy bien. La madrina de Carla me dijo que estaba feliz de compartir ese momento tan especial con nosotras. Los elementos de la comunicación que aparecen, o sea, en el orden, ¿no? Primero, la fiesta de graduación. Ese es el lugar, es la circunstancia. La madrina de Carla me dijo, ya, la madrina es el emisor, me es el receptor
¿Y qué cosa dijo? Que estaba feliz el mensaje, ¿no? Entonces, efectivamente, bien, un 20 para aquellos que hubiesen marcado o ya marcaron la letra C. Correcto. Ahora ayúdeme con la pregunta 2. La B. A ver, voy a marcar para comprobar si es cierto o no. El soporte físico por donde viaja el mensaje es el canal. Cierto. ¿El emisor y el receptor pueden emplear códigos diferentes? Nunca, pues si no, no se comunican. Falso. ¿El elemento de la realidad evocado en el mensaje es el código? Falso, es el referente. ¿El emisor es el elemento encargado de realizar la descodificación? No, es el receptor. Otro 20 para ustedes. Muy bien, muy bien. Estamos empezando bien, muchachos. Hoy 21 de octubre están empezando bien. Y yo espero que terminemos bien y sobre todo que digamos misión cumplida. Ustedes tienen que dar el mayor esfuerzo, yo también. En lo que esté en mis posibilidades, cuenten conmigo al 100%. A veces nada más, a veces digo yo, porque ahorita mi nena está jugando en otro ambiente, pero de pronto cuando ella viene un poquito que me descuadra porque ya empieza a jalar mi equipo, el audífono y en fin, ya en ese momento les voy a decir, chicos, regálenme un minuto, nada más, un minuto para yo de repente alcanzarle un juguetito, algo así. Pero después vamos a trabajar en equipo. Ustedes y yo tenemos un propósito, que ustedes logren el ingreso, pero eso depende más de ustedes que de mi persona, ¿ok? Entonces siempre, por favor, con esa dedicación en casa puede haber un montón de distractores, pero sagrado. Los días lunes a las 9:35 ustedes hagan todo lo posible de huir de las distracciones, porque este curso no solamente les va a servir para que puedan responder correctamente las preguntas del examen, que es lo que se espera, sino que también conocer la gramática es importante para tener una buena redacción. Una buena redacción y que ustedes y yo no somos ajenos a hacer publicaciones, redacciones, ¿no? Entonces, véanlo por ese lado, que el lenguaje se convierta en el curso preferido de todos ustedes, ¿ok? Me encantaría eso. Hablemos del lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje, ¿cómo se diferencia de estos otros términos? Muy fácil. Todos ustedes, a ver, primero cuénteme su experiencia. ¿Hay alguien que sea bilingüe en este salón? A ver, que aparte del castellano hable otra lengua. Yo, profe. A ver, ¿qué lengua, hijo? Inglés. El inglés. Jorge Luis habla el inglés, muy bien. ¿Y a qué edad, Jorge Luis, aprendiste el inglés? Ya a los 14, 13. Desde Ah, ahí. ya. Ah, me está respondiendo Mariano, perdón, Mariano. Jorge Luis también creo que levantó la manito. ¿Sí? Me parece. Mariano, 13, 14, y Jorge Luis también creo, o por ahí vi una manito, ya. Ah, Entonces, más, yo. Más que hablar, yo entiendo el quechua por el mis quechua, antepasados. ya, muy bien. Y si alguien más de repente no ha levantado la manito, pero habla otra lengua, o no necesariamente tiene que ser un bilingüe coordinado, a lo mejor está en ese proceso de aprender. Digo aprender porque es distinto que sea la lengua materna. Bueno, yo les cuento mi experiencia. Yo aprendí el castellano ya bastante grandecita. Yo nací en la zona de Ancash, ¿no? El departamento de Ancash, la provincia de Pomabamba, el centro poblado de Yamián, que era un centro, un pueblo pequeño monolingüe quechua.
Entonces, mi lengua materna, la que hablan mis padres, abuelos, hermanos, el quechua, no tenía la guía de un profesor, un material didáctico para aprender, porque es espontáneo. Una lengua materna la aprendemos de manera espontánea, natural. En cambio, cuando aprendemos, necesitamos la guía de un profesor. Necesitamos ser conscientes, ¿no? De repente voy a conjugar verbos, tengo que ser consciente, la primera persona, ver cuál es la marca del verbo en la segunda, etc. Gracias al lenguaje, nosotros podemos los dos términos, ¿no? Emplear. Podemos adquirir o podemos aprender. Entonces el castellano sí lo aprendí ya grande. Y el quechua la adquirí de mi entorno familiar, social. Entonces, cuando nos encontramos con personas que son políglotas, tienen dominio de muchas lenguas o a veces solamente son bilingües, trilingües, la explicación, ¿en dónde está? En la lengua, pues. Es porque tiene esa capacidad. La lengua es esa capacidad, es esa facultad que le permite al ser humano adquirir o aprender muchas lenguas. Entonces, si nosotros nos proponemos aprender el chino mandarín, el ayánica, el alemán, el aguajún, el shipibo, ¿lo podemos lograr? Claro, nada nos impide, a menos que haya un problema en la base fisiológica, en el cerebro, ¿no? En el área de Broca o de Wernicke, que es zona relacionada con la lengua. Pero si no, no, podemos aprenderla, porque todos tenemos esa capacidad. Y como todos los seres humanos tienen esa capacidad, pues se le llama universal. Y nosotros nacemos con esa capacidad, por eso es innato. El lenguaje es innato. El lenguaje no se aprende. No hay una institución donde digan, se enseña el lenguaje. El lenguaje, la asignatura es otra cosa, pero la capacidad no. Eso es parte del código genético. Y se entiende que es limitante porque la estructura de la lengua está supeditada a esa capacidad. O sea, si yo no tengo lenguaje, yo no puedo aprender lengua. En ese sentido se entiende que es limitante, ¿no? Lo principal es el lenguaje. De ahí ya puedo adquirir nuevas lenguas. Ahora, ¿la lengua qué es? Teóricamente dice es un sistema de signos. Eso lo repetimos de memoria. Pero la lengua no es otra cosa que reglas, ¿no? Reglas. Reglas morfológicas, fonológicas, sintácticas. Yo enseño quechua. Como lingüista, puedo decirles que no me arrepiento. Lo mejor que me pudo haber pasado en cuanto a la elección de la carrera es haber estudiado lingüística. Hoy, ahora, recién lo puedo decir con toda seguridad porque disfruto mucho mi profesión. Estoy preparada para enseñar mi lengua materna, cosa que en un principio, por el bullying sobre todo, porque no se imaginan cómo sufrí yo para aprender el castellano, ¿no? En la escuela tenía mis expresiones en quechua y en castellano, una motosidad muy marcada. Entonces todo el mundo se burlaba, ¿no? Ya como lingüista puedo describir y digo, yo me expresaba de esta manera porque había interferencia de mi lengua materna. Entonces, ahora que ya enseño conscientemente el quechua, conscientemente el castellano, entonces digo, no es otra cosa que reglas. Reglas para formar palabras, para formar frases, para formar oraciones, cómo combino un sonido con otro. La lengua es eso, pero está en el plano mental. Bueno, las reglas son abstractas, por eso se dice que es psíquica, abstracta. Y la lengua no está aislada, está en un grupo humano, es social. Y las lenguas evolucionan.
Entonces, como las lenguas cambian, evolucionan, una lengua madre da origen a otras lenguas hijas. El latín, por ejemplo, dio origen al castellano, al francés, al portugués, etc. Y es por ello que se le denomina como característica producto histórico. ¿Sí? Ahora, el habla es el uso del sistema de signos lingüísticos. Cuando hablamos, ya concretizamos, ya ponemos en práctica lo que está en la mente-cerebro. Ese conjunto de reglas gramaticales, reglas para combinar palabras, frases, todo eso lo ponemos en funcionamiento al momento de hablar. Por eso decimos que el habla es concreta. El habla es el uso de la lengua. Y nadie habla igual. Aquí todos ustedes y yo hablamos el castellano, pero definitivamente no todos vamos a hablar igual. Cada uno tiene su propio acento, su propio inventario lexical, ¿no? Yo como andina tengo, por supuesto, expresiones muy, muy, muy marcadas de la parte andina. Entonces tengo un castellano andino. Claro que cuando voy a enseñar la lengua, pues trato de ser más consciente, ¿no? Digo, uy, no puedo hablar así porque esto es la parte andina y acá en aula necesito utilizar un castellano cercano al estándar, ¿no? Cercano al estándar. Así que es individual en ese sentido. Cada persona tiene su forma particular de expresarse. Y el habla es un acto momentáneo, pues, ¿no? Es pasajero porque terminamos de producir un enunciado y ahí se acaba todo, ¿no? Ahí queda todo. Es un acto pasajero, momentáneo, efímero. ¿Ok? Ahí están los tres términos y sus respectivas características, diferencias, que me gustaría que lo tomen en cuenta porque pueden preguntar, ¿no? Para falso verdadero o ya vamos a ver estilos de preguntas por ahí que suelen formular acerca de esta temática. Para proseguir, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta por ahí, por favor? Si está quedando todo claro, si hay todo, ¿no? Todo está a dialectos. Ahora vamos a hablar de dialectos, ¿sí? Sí, no se preocupen. Pero hasta aquí, a ver, Manuel, gracias. Ninguna pregunta, ya. Ya, si me están entendiendo, si me están entendiendo, regálenme un like. A ver, que yo voy a mirar las reacciones. Rosita, Tarazona, Hurtado, Mariano, Marín. Ya, muy bien. Al menos alguien ha entendido. Piero, ahí está Piero, muy bien. Luis también, ya. Eso está bien, ¿no? Eso de repente la limitante que tenemos en la parte virtual. Yo no puedo ver sus rostros, ustedes tampoco dirán, "Pero va a haber un día que voy a activar mi cámara. ¿Por qué no presento mi cámara todo el tiempo encendido? Baja la velocidad del internet, ¿no? Entonces se distorsiona. Y otro que viene la pequeñita, mi hijita, y ya se imaginarán, ¿no? Entonces, más va a ser la distracción por ello. Pero va a haber un momento en que voy a activar mi cámara. Entonces, yo siempre les voy a preguntar eso, ¿me están entendiendo? Y a través de un emoji, algo, me responden para que la clase no quede con vacíos, ¿sí? No haya vacíos y lo importante es que todos tratemos de llegar al 100%. Hablar del idioma, hablar del dialecto es muy importante. Son términos que sí, pues son candidatos para que nos pregunten en un examen, ¿no? Primero vamos a volver acá. Les decía que la lengua es un sistema de reglas, de signos lingüísticos
Aquí encontramos los sustantivos, los verbos, los pronombres, adverbios, conjunciones, etcétera, etcétera. Y les decía que nadie habla de la misma manera. O sea, ese conjunto, esa gramática, la ponemos en actualización, pero de distintas maneras. Entonces, el castellano, teniendo una gramática, es usado, por ejemplo, por un estudiante en Loreto de una manera distinta a un estudiante que es de la zona de Ayacucho. O sea, Loreto y Ayacucho. Ambos estudiantes hablan el castellano, pero el de Ayacucho tiene una característica distinta de Loreto. De repente el estudiante, vamos a poner Juanito, que es de Loreto, y Pepito, que es de Ayacucho. Pepito tiene lengua quechua y Juanito tiene lengua shipibo, la lengua materna. ¿Habrá influencia del shipibo en el castellano de Juanito? Claro. ¿Habrá influencia del quechua en el castellano de Pepito? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Van a tener castellanos distintos. Y si Juanito tiene 60 años y Pepito tiene 15 años, ¿la edad influye? Claro. ¿El léxico que emplean las mujeres es diferente a de los varones? Por supuesto. Entonces, o una persona con estudios superiores, ¿no? Con grados, magíster, doctor, y alguien que de repente es una persona analfabeta, ágrafa, ¿es distinto? Claro. ¿Se dan cuenta que hay varios factores sociales que intervienen para que la lengua, siendo una misma lengua, sea usada de diferente manera? Ese uso diferente, diverso, es lo que se llama dialecto. Dialecto. Entonces, por ahí, por acá, a ver, voy a adelantar un PPT. Acá está dialecto, ¿no? Se define como la variedad social, geográfica, social cuando hablamos de edad, cuando hablamos de género, grado de instrucción, y geográfica, la ubicación, ¿no? El castellano de México es diferente del castellano de Perú, o el castellano de Chile es diferente del castellano de Venezuela. Por eso se dice que el dialecto es la variedad socioregional de una lengua. Eso es, estoy salteándome, acá me quedé. Este es mi PPT original. Pero por la pregunta, ¿no? Por ahí escribieron, perdón, o alguien escribió acerca de dialecto. Entonces ya queda claro qué cosa es dialecto. Retomando ay no, acá, no, tampoco, acá. Dialecto. A nivel fonético, eso tiene que ver con sonido, ¿no? Fonético. Entonces uno dice, por ejemplo, voy a comprar mantequilla. Mantequilla. Otro dice, voy a comprar mantequilla. Me gusta el pollo. Pollo a la brasa. Otro dice, me gusta el pollo. Pollo. Y otro dice, me gusta el pollo a la brasa. Pollo. El referente es el mismo, pero las pronunciaciones son diferentes. Es un cambio fonético. Un cambio morfológico, por ejemplo, con los diminutivos. Espérame un momentito y te atiendo. Un momentito. Y otro dice, espérame un momentico, chico, un momentico, ¿no? Un momentico y un momentito es diminutivo, pero son diferentes, ¿no? Y el semántico, cuando hablamos de los distintos significados de una palabra. De repente, a ver, la palabra, ahí está, niño, se podría decir chibolo, ¿no? Se podría decir guagua o se podría decir
Ambrillo, ¿no? Al niño, ese pequeño de corta edad. Y eso mismo, por ejemplo, guagua, bueno, acá la escritura está mal, ¿no? Guagua debería ser, en el PPT ya es una imagen, pero guagua se escribe así. Acá debe ser así. Guagua, así, ¿no? Guagua, respetando la escritura quechua. Ya, guagua en la sierra y en la costa llamamos chibolo, ¿no? Y en la selva, huambrillo, pero el mismo referente, es el mismo significado, solo que los cambios se están dando a nivel léxico. O a nivel sintáctico, por ejemplo, cuando nosotros decimos, yo pan, yo pan como, yo pan como, y otro dice, yo como pan. ¿Hay diferencia? Claro. Cuando digo yo pan como, el verbo lo llevo al final. Y si digo yo como pan, el objeto directo está al final y el verbo está antes. Así es el castellano estándar. Pero el castellano andino es yo pan como. ¿Por qué? Porque el quechua tiene el verbo al final. Siempre, siempre. Y eso se traslada. Entonces es un cambio sintáctico, pero sí es el mismo castellano. Sí sigue utilizando el yo, el verbo comer y pan. Claro, pero es un cambio en el orden. Ese es un dialecto, ¿no? Es la variedad evidenciada en distintos niveles. Pero uno pues tiene que acercarse a un estándar. Entonces, cuando nos acercamos a un estándar, vamos a tener como marco referencial lo que nos dice la ortografía de la lengua española. Claro, ahí está la base. Entonces yo tengo expresiones como en aquisito nomás puedes sentarte. En aquisito nomás. ¿Cómo que en aquisito? Debe ser aquí puedes sentarte. Pero digo la combinación de la preposición más el adverbio, que es variedad andina, ¿no? Y cuando voy a dictar mi clase, tengo que tratar de evitar esas expresiones porque me voy a acercar al estándar. ¿Qué significa eso? A ese denominador común entre todas las variedades. Mejor dicho, a una estructura que tenga que ver con las normas, con las pautas, con las recomendaciones. Si yo, por ejemplo, suelo decir en un dialecto, le vi a la Julia con el Pedro, le vi a la Julia con el Pedro, la norma me dice que ahí no debe ser ese le vi. No, no, no. ¿A quién viste? A Julia. Y Julia debe ser la vi, ¿no? Tampoco debe ser el Pedro. O sea, el artículo no puede ir con el nombre propio. Es ahí donde recurrimos a la norma, ¿no? Muchachos, por lo tanto, tenemos que considerar que si es dialecto estándar, tenga necesariamente que seguir las pautas que nos presenta la RAE. Entonces, un examen, varias veces, cuando han preguntado, dice, por ejemplo, a ver, voy a escribir, ¿ya? De ahí vuelvo a este PPT que queda pendiente, al idioma, y no sé qué hace acá. Acá mejor lo escribo, ¿ya? ¿No? O sea, si hay una, no sé, vamos a escribir varias oraciones para que ustedes me ayuden si es estándar o no. A ver. Vamos a poner todo.
Voy a completar de escribir. Me esperan unos segundos más. Ya. Solo con 8 ejemplos, ¿ya? 8 ejemplos. Si a ustedes les piden reconocer en un examen cuál de estas oraciones está estructurada en dialecto estándar. Estándar. Muchachos, ¿qué podrían decir? A ver, tenemos 8, ¿ah? ¿Qué podrían decir? ¿Cuál de estas cumple la norma? ¿Está de acuerdo con la normativa? A ver, evalúen un ratito y activan su micro y me dicen. La 7, profe. La 7. Le dije la verdad. Correcto, eso es estándar. Eso está muy bien. La 7 es estándar. ¿Habrá otro? ¿La 5? La 5. Me alegra que sean puntuales. Me alegra es el predicado. Y el sujeto es que sean puntuales. Es correcto. Excelente, muy bien. ¿Qué más? La 4. La La 1. 4. A ver, vamos con la 4. Me alegro de que participen en clase. Ajá. Estas son formas bien características, ¿no? Para que nos pregunten sobre estándar. En la 5, me alegra es el predicado. Y el sujeto es que sean puntuales. Eso está perfecto. Yo, sujeto tácito, me alegro. Yo me alegro. ¿De qué? De algo. Este es el complemento. Entonces, tengo una estructura correcta según la normativa. Tengo el sujeto tácito, tengo el verbo que requiere su complemento y el complemento se expresa con la preposición. Está muy bien. Es estándar. Me dijeron de la 1. Habían muchas ofertas. El detalle con el verbo haber es lo siguiente. Cuando
es verbo principal. Cuando el verbo haber es principal e impersonal, ¿qué significa impersonal? Que no tenga sujeto. La regla dice que debe ir siempre en singular y tercera persona. O sea, yo al decir habían, estoy faltando a la regla. Debe ser había o puedo decir hubo, ¿no? En el presente hay, en el futuro habrá, pero no habían. Este sería el primer caso de no estándar, no estándar, ¿no? Por el verbo haber. No estándar. Lo que está con rojito, estándar. ¿Y cuál es la diferencia con la 2? En la 2 dice habían firmado. ¿Quiénes? Ellos habían firmado. Significa que aquí hay una perífrasis. Significa que ahí el verbo principal es firmar y no habían. Habían es un verbo auxiliar. ¿Y quiénes habían firmado? Alguien, ellos, sujeto tácito. Firmado que el contrato. Entonces, esto sí cumple. Eso sí es correcto. Esto sí es estándar. Es estándar y entonces es aceptable, pues, ¿no? A diferencia de la 1, donde infringe la regla, porque la norma dice que debe ser en tercera persona y singular. Y la 3, yo pienso algo. ¿Qué piensas? Yo pienso que viajará con su familia. Yo pienso, pero esta preposición es la incorrecta. No debe estar la preposición. Entonces, por esa razón, descartamos y diremos que también aquí se infringe la regla. Y la 6, le presta libros. ¿A quién? Sus colegas, está en plural. Entonces, esto debe ser les. Debe estar en plural. Eso significa que tenemos, en este caso, no estándar, ¿no? Todo lo que está de verde, no estándar. Y lo de rojito, estándar. Compró un pantalón, ahora, para cerrar con broche de oro. ¿Qué me dicen de la 8? ¿Qué es? Estándar. Estándar. Vamos a ver por qué. Un pantalón es masculino. Una camisa es femenino. Son dos sustantivos los que se van a combinar. Dos sustantivos. Entonces, blancos, ahí está el detalle. Blancos tiene que ser en masculino y en plural. Cuando se coordinen dos nombres, dos sustantivos, y el adjetivo va después, va pospuesto a esos sustantivos que son de diferente género, ese adjetivo tiene que ir siempre en masculino y tiene que ir en plural. Masculino y plural. Es una regla. Entonces sí cumple esa regla. ¿Ok? ¿Listo? Ahora sí. Queridos jóvenes, creo que con este ejemplo ya queda claro el cuadro que estaba acá, ¿no? Que era dialecto y que era dialecto estándar. Volvamos al idioma. Todas las lenguas naturales, las más de 40 lenguas en el Perú, se pueden convertir en idioma siempre y cuando el Estado lo oficialice. Siempre y cuando el Estado lo respalde mediante un documento, de manera oficial, ¿no? Como la Constitución Política. Ahí dice que es idioma el quechua, el aymara
y demás lenguas aborígenes, llámese Ashaninka, Shipibo, Wahun, Bora, etc. Entonces, idioma, ¿qué es? Una lengua natural que llega a convertirse en idioma porque el Estado lo respalda, lo ha oficializado. Entonces, un sistema lingüístico definido en términos extralingüísticos parece trabalengua. ¿Qué es eso? Que si es idioma, tiene que ser usado en la educación, en el trabajo, tiene que ser usado en la salud, en la administración pública, ¿no? En el poder judicial, etcétera. Porque se entiende que por términos extralingüísticos, factores sociales, políticos, económicos, culturales, lo están respaldando. Va a ser la lengua general, ¿ok? El quechua es oficial. Qué bonito, ¿no? Es oficial, es un idioma, pero en la realidad a veces no se da eso, ¿no? En una zona andina, el paciente, los pacientes son quechua hablantes y el médico no sabe nada de quechua. O la enfermera no sabe nada de quechua, pero se va a trabajar a esa zona. ¿Se dan cuenta? Hay un divorcio, ¿no? Con la realidad, una separación, porque lo ideal sería que, ok, yo soy médico, soy enfermera, de repente me voy a una zona mínimo, aunque sea lo básico, ¿no? Para poder entender. O el alcalde es castellano hablante y todos los pobladores son quechua hablantes, aymara hablantes. ¿Cómo nos comunicamos? Entonces, por ahí todavía hay muchas deficiencias que hay que superar. Bien, queridos jóvenes, dicho esto, aclarado con los ejemplos, nos viene un ejercicio. Por favor, tómense un minuto para responder esta pregunta. Muchachos, a ver, en la pregunta o el ejercicio 3, ¿cuál es la clave? Uy, La E. recién veo el chat. ¿Cuál, La perdón? E. ¿Cuál? La La E, E, la E. ya. La E, vamos a ver, vamos a ver. Ya está. Luego, acabo de mirar el chat, hay preguntas. No se preocupen, yo voy a explicar nuevamente para que todo quede claro. Ya, no se preocupen. Está la pregunta de Wilson y de María Fernanda. Ok, gracias chicos por la consulta. Vamos a ver, me dicen que la respuesta es la E. Y efectivamente, ¿no? Carlos dejó sus maletas detrás mío. Eso no es estándar
porque este es un adverbio y este es un posesivo. Debe ser detrás de mí. Error en el primero. Hubieron muchos estudiantes. Repito, el verbo haber, esto es para explicar el ejemplo que les mostré a ver, por acá, ¿no? Cuando yo propuse los ejercicios, acá, a ver, para aquel que me preguntó que repita la explicación de la 1, del verbo haber. El verbo haber puede funcionar como un verbo auxiliar o como un verbo impersonal. Cuando digo hay mucha gente haciendo cola o hay muchos libros que faltan forrar, habrá más oportunidades para los profesionales. Estoy usando bien el verbo haber porque no tiene sujeto. Es un verbo impersonal y está en singular. Yo puedo decir hay, habrá, hubo, pero no puedo utilizar el plural. Si digo habían, hubieron, habrán, es incorrecto. ¿Eso quién lo dice? La regla, ¿no? Esa es la parte normativa. Por eso es que la 1 es incorrecto por el plural. Dicen habían, debe ser había. Pero ¿por qué es que a veces se acepta que vaya en plural? Bueno, se acepta porque ahí ya no es un verbo impersonal, sino es un verbo auxiliar. Porque ahí el verbo principal es firmado. Habían firmado ellos. Tiene sujeto. En cambio, la 1 no tiene sujeto, ni tácito, por supuesto. ¿Ok? Cuando el verbo haber sea auxiliar, puede ir en singular, en plural, en primera, segunda, tercera persona, no hay problema. Ya, entonces aclarado con respecto al PPT que este La primera es ejercicio, pasivo reflejo. a ver, la primera de cuál, hijo, del ejercicio que les escribí adicional, Sí. pasiva refleja, no es pasiva refleja. La primera, había muchas ofertas. La forma correcta es esto. Había muchas ofertas. Ahí sería estándar. ¿Y cómo se llamaría esa oración? Había muchas ofertas, sería una oración impersonal. La pasiva refleja es cuando lleva el se, cuando dice se mancharon los manteles, se rompieron los vasos, se quemaron los focos. Esa es pasiva refleja, pero acá no, es un impersonal. Pero para decir que es correcta hay que eliminar la N todavía, ¿no? Entonces en el ejercicio está así y eso es no estándar. Bueno, entonces retomando el ejercicio, ¿qué dice este ejercicio? El error en la primera ya lo explicamos. Hubieron, eso también es error, debe ser hubo, y trajo varias mochilas y les colocó allá. Les colocó. Las mochilas las colocó, ¿no? Colocas las mochilas, las. Me alegra saber que trabajaste. Debe ser trabajaste. O sea, errores acá por el les, error por trabajaste. Y la clave, por supuesto, estándar, correcta, es la E. Esa es la respuesta. Todas las leyes. Para terminar con la pregunta que hicieron por el chat, era acerca de la 4, si hay dequeísmo o no. A ver, voy a volver al PPT. En la 4 dice, me alegro de que participen. No hay dequeísmo. ¿Cuándo habría dequeísmo? En la 5 si digo, me alegra de que sean puntuales. Si en la 5 le pongo el de, me alegra de que, eso sería dequeísmo. O pienso de que, ese es dequeísmo. En la 3 sí hay dequeísmo. ¿Qué cosa significa dequeísmo? Que la preposición está mal usada. Pienso de que. Ya, eso está mal. La preposición está mal empleada, mal usada. ¿Mm? ¿Listo? Ahora, me alegro de que participen en clase. Me alegro de que. Eso es correcto. No hay dequeísmo porque es complemento. Yo me alegro de algo.
Complemento de verbo. No hay dequeísmo. Eso está correcto en la 4, ¿sí? En la 3 sí, porque está usándose indebidamente la preposición. Todas las lenguas sufren variaciones. ¿Qué dicen? ¿Verdad o no? ¿Verdad? ¿Verdad? Todas las lenguas tienen dialectos, todas las lenguas cambian, todas presentan variaciones. A ver, ¿la comunicación solo se presenta en los seres humanos? Falso. Falso. Ah, falso. ¿Qué más? A ver. Las lenguas son innatas, por ello no pueden ser aprendidas. Ya. Falso. 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 ¿Mm? Falso. O sea, las lenguas se aprenden, ¿no? ¿Todas las lenguas del mundo son consideradas como idiomas? No, para que sean idiomas tienen que ser oficializadas por el Estado. ¿Y solo los idiomas sufren cambio lingüístico? No. Lenguas que no llegan a ser idiomas también sufren cambios, así que este es falso. Listo, muchachos, listo. Ahora sí, con esta aclaración, a ver, vamos a poder tranquilamente, Miss, una consulta. dígame, En el ejercicio de arriba, en la letra D, lo correcto sería hubo debido a que el género es masculino en la oración, ¿no? debe ser hubo porque hubieron es del tiempo pasado. Entonces, el pasado en singular es hubo. Hubo muchos estudiantes. Si hubiese dicho muchas estudiantes, muchas alumnas, igual el verbo no tiene género. El verbo debió seguir como hubo, porque es tiempo pasado. Ahí También se pudo haber colocado había o no se podría. se pudo haber colocado, claro, había siempre y cuando sea en singular. Había muchos estudiantes o puedo decir hubo muchos estudiantes. Había había muchos estudiantes en un pasado, pero que es imperfecto, ¿no? En cambio, hubo es que ya terminó, es un pasado perfecto. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, gracias. Ok, listo. Ahora sí. A ver. Ya. Ya está. Vamos a ver, que no se me quede nada sin desarrollar. Idioma. Ya está explicado, explicado y ya. Llegamos a la parte medular de nuestro curso. Recién, lo principal lo hemos puesto al final. Bueno, lo que más han preguntado, muchachos, es la función del lenguaje. La función del lenguaje principalmente es la comunicación. Pero cuando nosotros nos comunicamos, tenemos distintos propósitos, distintos motivos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos informar sobre algo de manera objetiva, decimos el 21 de, por ejemplo, el comunicado, ¿no? Aparecía así en el Facebook, decía, ¿no? El 21 de octubre se darán inicio a las clases en el Centro Pre de San Marcos. Esa es una información objetiva. O cuando uno dice, por ejemplo, a ver, vamos a leer quién. Tarazona Guzmán es estudiante del Centro Pre de San Marcos o estudia en el Centro Pre de San Marcos.
Elba es docente de lenguaje, enseña en el ciclo ordinario Aula 92. Es una información objetiva. La fórmula del agua es H2O. Entonces, ¿qué pasa cuando yo presento una información objetiva? Estoy hablando del referente. Voy a decir algo del referente. Entonces, en ese momento que destaca el referente, que yo presento una información objetiva, decimos que se llama función representativa. La función representativa es también llamada función referencial denotativa, ¿ya? No se vayan a olvidar. Voy a poner esos 3 términos. Representativa, referencial, denotativa. Ahí, ¿quién destaca? ¿Qué elemento de la comunicación? El referente. El referente destaca, ¿ok? Entonces vamos a poner, siempre que me pregunten en un examen, a ver, ¿dónde destaca la función representativa? Destaca, porque resulta que en un enunciado puede haber 2 o más funciones, pero siempre hay una que predomina. Esa es la que vamos a considerar cuando tengamos informaciones objetivas. Cuando yo quiero mandarle a alguien, yo quiero preguntarle o ordenarle que haga algo. Por ejemplo, esa se llama apelativa. La apelativa, su otro nombre es conativa, ¿ya? Apelativa, a ver si acá alcanza espacio. Apelativa o nativa. Ah, sí, sí alcanza. Aquí el mensaje va dirigido al receptor. Queremos que el receptor haga algo, diga algo, que el receptor se comporte de una manera. Llama la atención del receptor para que realice una acción mediante orden, pedido, pregunta. Excelente la teoría. Toda vez que tengamos un mandato, yo le ordeno, por ejemplo, a mi pequeña, le digo, Jocelyn, toma tu leche. Jocelyn, siéntate tranquila. Jocelyn, pásame el celular. Ordeno, eso es apelativa. Va dirigido hacia un receptor. Si yo le pregunto, Jocelyn, ¿quieres desayunar? Jocelyn, no sé si ya quieres tomar tu leche. Estoy preguntándole de manera indirecta. Cuando yo utilizo signo de interrogación, son preguntas directas. Si no hay signo de interrogación, pero sigo preguntando, digo, Jocelyn, no sé si deseas tomar tu leche. Eso es pregunta indirecta. Tanto las preguntas, órdenes, mandatos, eso se llaman apelativas o conativas. ¿Ok? Y si la intención que yo tengo, no te vayas a olvidar, por favor, que en la apelativa el elemento que destaca es el receptor. Eso sí, clave, por favor. Y cuando hablamos de la función expresiva, es el emisor quien va a manifestar su estado de ánimo, su opinión, lo que piensa, lo que siente. Entonces es altamente subjetivo. La expresiva también se llama emotiva, ¿no? Expresiva o emotiva, y quien destaca es el emisor. El emisor expresa su sentimiento. Hoy me siento muy feliz porque me ha tocado el mejor grupo de la pre. El mejor grupo, eso es subjetivo. Me siento sumamente feliz, me siento muy bien, eso es subjetivo. Entonces, esa se llama expresiva y destaca el emisor. ¿Mm? El emisor. Ahora, hay otra función. Es la función estética, o también se llama estética o poética. El elemento que destaca es el mensaje.
En la estética o poética queremos embellecer el mensaje. ¿Y cómo lo podemos lograr? Empleando recursos estilísticos, figuras literarias. Cuando ustedes vean poemas o refranes populares, al ojo piensen que se trata de una estética. Una expresión como, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Profesora, pero eso no es un poema. No, es un refrán, pero tiene armonía de sonidos. Armonía de sonidos. Eso entonces, la intención es embellecer el mensaje. Hay rima, hay repetición de sonido. Es poética. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Recontra conocida, ¿no? Es poética. En cambio, cuando es poética, ¿quién destaca? El mensaje. Destaca el mensaje porque la intención es embellecer el mensaje. Y cuando digo la función metalingüística o la función metaverbal, voy a poner acá, metalingüística o verbal, voy a hablar algo de la lengua, algo de la lengua. Por ejemplo, que yo diga los verbos copulativos presentan atributo. O la preposición es una palabra invariable. La vocal A es baja, central y abierta. La palabra café se tilda porque es aguda terminada en vocal. O sea, siempre que yo mencione en los casos de relacionado a la gramática, en los casos que yo mencione relacionado a algún aspecto de la lengua, vamos a decir que es metalingüística, metaverbal. Ahora, fática. Esto de fática es o de contacto, porque el propósito es fática o de contacto. El propósito es verificar el estado del canal, ¿no? Saber cómo está el canal. Verifica el funcionamiento del canal y busca iniciar o prolongar la comunicación, ¿no? Hola, ¿me escucha? Probando micro, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, aló, aló. Quiero saber si me están escuchando bien o hay alguna interferencia. O de repente cuando yo quiero prolongar la comunicación, ajá, ya, sí, ya. En esos casos es que nosotros vamos a decir que se trata de una función fática, porque cumple ambos. A través del saludo, inicio la comunicación. Para prolongar la comunicación, esas expresiones. Ya, ok. Ya, bien. De esa manera. ¿Listo? Ahora sí, muchachos, acá tienen ardua tarea. Por favor, yo les voy a proponer más ejercicios. Quiero que empiecen ustedes, ¿sí? Para que puedan trabajar con tranquilidad la práctica que vamos a desarrollar.
A ver, muchachos, ¿qué pueden decir acerca de cada enunciado? Camila, por favor, préstame tu lapicero rojo. Apelativa. Apelativa. Excelente. La función que destaca es la apelativa. El día martes no se presentaron los ponentes. Representativa. 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 Claro, es una representativa. Para no equivocarnos, le voy a poner un colorcito. Ya, uy. La palabra devuélveselo es sobre esdrújula. Metalingüística. 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 O metaverbal. Claro. Metalingüística o metaverbal. Excelente. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Estética. O Poética. poética. Muy bien. Ya, con uno solo, poética o estética. A ver, esta última, no les vaya a hacer dudar. Considero, me parece, Expresiva. creo. No, Expresiva. es una Expresiva. opinión. Claro, es una opinión del emisor. Considero que su actuación debe mejorar. Hay una subjetividad, por eso es expresiva. Ay. Ya, ahora sí. Falta todavía. Siguiente ejercicio. La E. Ajá. Dice, no te alejes de mí, querida prima. Cuando vean ustedes los signos de exclamación, algo tiene que ver con la emotividad, ¿no? Entonces es más fácil para asociarlo con la función expresiva. Ahí lo que está predominando es la presencia de los signos de exclamación. Si yo no lo presentase de manera con los signos y digo, no te alejes de aquí, Juan. Juan, no te alejes. Jala también para una apelativa, ¿no? Porque estaría ordenando. No te alejes de aquí. No me dejes. Orden, ¿no? Mandato. Tú no me dejes. Tú no te alejes. Pero por eso es muy importante el contexto, cómo se va a presentar. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, expresiva. Completaste tus datos. Todo lo que tenga que ver con pregunta, muchachos, pregunta, eso es apelativa o conativa, les decía, ¿no? Así sea pregunta directa o pregunta indirecta. Bueno, aquí es más fácil todavía porque ya vemos los signos. Nos estamos guiando facilísimo. ¿Completaste? Sí, no. De esa manera. ¿Ok? Listo. Ahora sí, vamos a ir a las preguntas. Ronda de preguntas. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? A ver, si se entendió, si todo está bien, todo ok, todo claro. Como siempre, a ver, me regalan un like para yo saber que vamos por buen camino. Tarazona, Hurtado, Mendoza. ¿Hay pregunta? No. ¿No? Ya. Rosales, Evelyn. Listo. Entonces es momento de pasar a revisar nuestra práctica. Pero el detalle es que vamos a elegir 4 preguntas. Ustedes dirán, profesora, pero si son 12, ¿por qué no hace todo?
Es que todos los profes tenemos una función. Hay profesores que están en consulta académica. Ahorita el tema está bien fácil, sencillo, podemos terminarlo a tiempo, pero hay otros temas que son muy, muy cargados de información y son un poquito complejos, entonces no daría, no alcanza. Es por ello que en consulta académica, sí, todas las dudas que tengan, ahí se pueden absolver. Pero el día de hoy, afortunadamente, creo que todo está chévere, está bien. Vamos a dejar de compartir el PPT y más bien voy a presentar las preguntas elegidas. ¿Cuáles son esas preguntas? A ver, acá está. Ahí están las 4 preguntas seleccionadas. La pregunta 3, la 7, la 10 y la 11. ¿Ya? Entonces vamos por partes. Primero, ustedes. Profesora, ¿quiere decir que voy a dejar la 1 y la 2 no la hago? No, hazlo, hazlo. Pero lo que vamos a dar, la solución, o vamos a trabajar juntos, es estas 4. ¿Por qué se elija 4? 8 queda para que practiquen. Y cualquier duda, a consulta académica. Y por otro lado, se elige las 4 que son más relevantes. ¿Sí? (13) y 7E. A ver, la 3, vamos todos con la solución. El lunes por la tarde, tiene que ver con el tiempo. Ya, eso es una gran ayuda. El tiempo es la circunstancia, ¿no? La circunstancia une al tiempo y al espacio. Ya, por ahí estamos bien. Ay, jóvenes, discúlpenme. Ay, Salud. Salud. gracias, gracias, gracias. Quería desactivar el micro y me ganó. Bueno, son momentos que no lo podemos evitar. Listo. La C podría ser o la E, pero vamos a ver qué más hay. Camila me llamó. Ah, ya, Camila es emisor. O Camila llamó, ¿a quién? A la prima. La prima es receptor. ¿Para qué? Para algo. ¿Cuál es el mensaje? Que debe llevar las encomiendas. Excelente. Entonces vamos a marcar en la pregunta 3. Ya, listo. Esta es una pregunta de eco. Nada difícil, ¿no? Es una situación y acerca de ello la pregunta, pero asociado con lo que estamos aprendiendo, la parte teórica. Completen el formulario. Eso tendrá que ser mandato, o sea, apelativa.
Y la 2 tiene que ver con la lengua, ¿no? Me agradó la forma. Esto es una opinión expresiva. Y ya Luis compró la camioneta, eso ya es referencial, ¿no? ¿Qué podríamos marcar en la 7? ¿Cuál es la clave? La Enano. E. El enano, ¿no? Ya está, muy bien. Ahora sí. 10 y la 11. Me alegra de que. Ahí hay un dequeísmo, por ejemplo. Me alegra es el predicado. Y el sujeto es que no hayas. Me alegra que no hayas firmado ese documento. Debe ser con qué. Me alegra que no hayas firmado. Aquí el problema es por el de. Este sí es un dequeísmo. ¿Ok? Está mal la A. Ayer por la tarde andé. ¿Cómo que andé? Anduve, ¿no? No reduciste, no redujiste. La conjugación del verbo es redujiste la velocidad. La propuesta satisfacerá. El verbo satisfacer se conjuga siguiendo el modelo del verbo hacer. Hacer en futuro, hará. Entonces acá su propuesta satisfará, ¿no? Entonces está mal. Y la clave sería la E. Ese es estándar. La 11. La D. La D. La D. A ver. Me preocupa mucho que no se haya abrigado. Eso es expresiva. Tiene que ver con el mensaje. El estudiante expuso la monografía. Es representativa. Estela, coma, hay un vocativo. No quiere decir que el vocativo va a ser exclusivo de las apelativas, ¿ah? Cualquiera de las funciones puede, cualquiera de las funciones, la representativa, la metalingüística, cualquiera puede llevar un vocativo. Estela envía la encomienda, orden, y por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo. ¡Ay, qué bonito! Esa es poética. Y poética tiene que ver con el mensaje. Mis queridos jóvenes estudiantes, los felicito. Quería preguntarle más, pero ya no da el tiempo, están en receso. Espero que la clase se haya entendido y que les haya agradado. Y bueno, para la siguiente no se lo pierdan, vengan repasando, vayan viendo acerca de las lenguas, ¿ok? Que tengan un lindo día. Su humilde servidora, la Miss Selva, se retira. Hasta luego.